nos levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. No deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Muchas bendiciones, queridos hermanos y amigos. Les saludan los pastores Janet y Rubén Erazo en el cordial y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y era, amados hermanos, para invitarles a que nos sigan en nuestras transmisiones en vivo a través del Facebook. Síganos semana tras semana en nuestros cultos evangelísticos de los jueves y domingos, cultos familiares. Y también compartan todas las prédicas. Dios tiene una palabra poderosa para nuestras vidas en estos tiempos. Que el Señor les bendiga. En Comunidad Cristo para las Naciones, estamos para ayudar, orando unos por otros. Si estás pasando por alguna dificultad, queremos orar por ti. Escríbenos un WhatsApp a Cadena de Oración y al término de nuestras transmisiones en vivo, estaremos orando por ti. Conéctate vía Facebook Live. Tiempo de oración. Queremos orar por ti. Conéctate todos los sábados a las 7:30 de la noche con el grupo Pasión por Cristo y los domingos a las 4 de la tarde con el grupo Pasión por Cristo Teens vía Facebook Live. No te olvides. Te esperamos.
Existen conflictos que no podrás enfrentar, que causan dolor y sufrimiento a los que amas y a ti, y te harán sentir que estás solo. Hay solución. Estamos para ayudarte. Consejería en línea, WhatsApp 994-844-594. Queremos orar por ti. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela
sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Y ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Me encontré en la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Y en la cruz, en ella encontré a Jesús. Me diste tu vida y yo volví a nacer. Ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro. Te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Vamos a alabarle en esta mañana con gozo, amén. Siga proclamando su nombre. Te bendecimos a ti, Señor. Vamos con gozo. Porque tú eres digno de toda alabanza, Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación.
vamos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Una vez más lo decimos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Levanta tu voz, lo declaras. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana, Rey de salvación. Hosana al Dios Santísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Te alabamos, Señor, te alabamos a ti en esta mañana. Te glorificamos a ti, oh Padre. Bendice, bendice su nombre, amén. Gloria sea Jesús. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad
poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú. Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Familiar con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Gloria a Dios. Muy buenas tardes, amados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes en esta hora. Bendecimos el nombre de Cristo porque la alabanza es adoración y en la alabanza se manifiesta la gloria de Dios. Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Pero también, como hemos enseñado, oír la palabra de Dios con fe es adoración. Así que vamos a adorar al Omnipotente en esta hora también por medio de la predicación de su palabra. Mucho cariño y mucho amor de parte de nuestra familia a todos ustedes que nos escuchan, sea dentro del Perú o fuera de las fronteras del Perú. Que realmente Dios te bendiga el día de hoy y Él pueda prosperarte y abundar. Gloria a Dios. El día de hoy, amados hermanos, vamos a continuar y Dios mediante tratar de terminar el mensaje del domingo pasado, aprendiendo a discernir espíritus malos. ¿Recuerdan? Aprendiendo a discernir espíritus malos, y habíamos estado viendo algunos géneros de demonios y estamos aprendiendo a discernirlos por la palabra, ¿no es cierto? Así que vamos a orar, ¿ya? Vamos a seguir con este tema glorioso, aprendiendo a discernir espíritus malos, y vamos a poner esta predicación en las manos del Altísimo y vamos a pedir a Él que sea tu Espíritu Santo dándonos palabras. Sí, Jesús. En esta misma hora, Cristo de la gloria, venimos a tu santa presencia agradecidos porque nos das un día más de vida, una oportunidad más para poder predicar tu gloriosa y santa palabra. Rogar que en esta hora, Señor, tú derrames tu Espíritu Santo y reprendas al diablo. Que en esta hora nos des ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Que en este día tu santa verdad sea revelada por tu Espíritu Santo y que podamos ser sobreedificados y recibir herencia con todos los santificados. Ayúdanos pues, Dios, ahora en este momento, y nos encomendamos en tus preciosas manos, Cristo, en el santísimo nombre de Jesús nuestro Señor. Haz señales, prodigios, diversos milagros, haz maravillas y huyan de tu presencia todos los espíritus malos. En el nombre de Cristo, amén. Sí, hermanos, gloria a Dios. Habíamos visto una cantidad ya de espíritus que están mencionados en la Biblia y habíamos estado viendo, amados, que el nombre del espíritu le es asignado por la operación que realiza en la persona, ¿no es cierto? El espíritu de estupor, habíamos visto que era un espíritu que te bloquea todas tus facultades intelectuales, tus facultades racionales. Y así, el espíritu de fornicación es el espíritu que llevaba a fornicar con los ídolos. Pero también era el espíritu que te aparta de Dios y que impide que las personas se conviertan a Dios.
Y así habíamos estado viendo una cantidad de espíritus. Habíamos hablado del espíritu de vértigo, habíamos hablado del espíritu de Egipto, ¿no? Entonces, les son asignados nombres por la operación o por lo que producen en la gente. Y eso quiero que usted note en esta enseñanza. O sea, Dios quiere que lo notemos. Dios quiere que nos demos cuenta que a cada espíritu malo que está operando se le puede asignar un nombre por la operación que está realizando en una persona, en un hogar, en una nación, ¿verdad? Entonces, vamos ahora a continuar con nuestro estudio y vamos a ver que hay mucho más. Bendito sea Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 17. ¿Ya? Marcos 9, 17. ¿Se acuerdan que Jesús sube al monte, se transfigura, estaba con 3 de sus discípulos y luego desciende del monte y encuentra a sus discípulos que habían estado tratando de echar fuera un demonio y no pudieron echarlo? Entonces en el 17 dice, Marcos 9, 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu inmundo, ¿no? Un espíritu mudo, dice, un espíritu mudo, perdón. Entonces los discípulos habían tratado de echarlo, no pudieron. Y en el versículo 25, miren que el papá en el 17 dice, tiene un espíritu ¿qué? Mudo, un espíritu mudo. Ahora en el 25 Jesús dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Mire, el papá, a pesar de que era un judío del Antiguo Testamento, había discernido que era un espíritu mudo. ¿Por qué? Porque seguramente el niño era mudito. Pero Jesús añade acá y dice, espíritu mudo y sordo. O sea que el niño era mudo y sordo. Entonces, acá podemos entender que muchas personas que padecen de esta enfermedad, de la incapacidad de hablar y de oír, mudos y sordos, son producidos por espíritus mudos y sordos. Ahora, sinceramente, no te podría afirmar si a este demonio se le puede llamar demonio de mudez y de sordera, o si realmente el mismo demonio era mudo y sordo a la vez, ¿verdad? Ese es un misterio, pero Cristo lo llamó espíritu mudo. Es decir, parece que el espíritu inmundo era un espíritu mudo y era un espíritu sordo, puede ser. Entonces en Marcos 9, 26, cuando ya Jesús le dice que salga, entonces dice el espíritu clamando y sacudiéndole. Clamando, dice, el espíritu clamando, es decir, que no era tan mudo el espíritu. Entonces es un espíritu que podía hablar, porque dice que clamó el espíritu. Mira, gloria a Dios, recién me doy cuenta de esto, bendita la gloria de Dios. Entonces el espíritu mudo y sordo es el espíritu que produce sordera y mudez en la gente. El demonio clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían está muerto. Entonces ahí viene Cristo, lo reincorporan, etcétera, etcétera. Entonces vemos ya esta suerte de espíritus que afectan la salud de la gente. Un espíritu mudo y sordo o de mudez y sordera, que es que produce una enfermedad, una discapacidad. Ahora yo me pregunto cuántas personas en el mundo tendrán discapacidades producidas por espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, esta es una cosa muy interesante. Miren el versículo en Lucas 6, 18, vamos a ver otra operación de espíritus inmundos. Lucas capítulo 6, versículos 18. Dice, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Lucas 6, 18. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Entonces, esto quiere decir que había gente enferma que estaba siendo atormentada. ¿Con qué? Con enfermedades o con diversos tipos de sufrimiento. Habían diversos tipos de sufrimiento. A estos espíritus inmundos que atormentan a la gente les podríamos llamar, sin lugar a equivocarnos, espíritus atormentadores, ¿verdad? Son espíritus que se dedican a atormentar. ¿Qué cosa es un tormento?
Un tormento es una aflicción, es un dolor, es un sufrimiento que un espíritu inmundo inflige sobre una persona, ¿qué te digo? Mañana, tarde y noche, ¿no? Espíritus atormentadores. Hay muchas personas que tienen artritis, artrosis, y muchos casos de artritis y artrosis son debidas a espíritus inmundos. Y una vez escuché al siervo de Dios, Carlos Anacondia, decir que la artritis y la artrosis es producida por demonios de resentimiento, que cuando una persona se arrepiente de su resentimiento, de su odio, de su amargura, son liberados de estos espíritus, ¿no? Porque la artritis, la artrosis son tormentos, pueblo, son enfermedades, dolencias y discapacidades que no permiten a la gente ni siquiera dormir. Es una cosa terrible lo que producen. Por ejemplo, vamos a Mateo 18:34. Es solamente una sugerencia que quiero hacerte en esta hora para que tú te des cuenta hasta qué punto el mundo espiritual influye, interactúa, modifica y perturba nuestro mundo natural. Miren Mateo 18:34. ¿Se acuerdan cuando el señor, el amo, el patrón viene y le dice, ¿cuánto me debes? Señor, yo te lo voy a pagar, ¿no? Cuando Cristo enseña sobre el perdón, ¿se acuerdan? Ya te perdono, le dice, ¿no? Entonces va el siervo y busca a su consiervo y le dice, págame lo que me debes. No, yo también te lo voy a pagar. Entonces el que había sido perdonado a la deuda lo mete a la cárcel a su consiervo. Entonces esto hace que el Señor se moleste pues con ese siervo malo. Siervo malo, no te perdoné aquella deuda, le dice. Te perdoné tremenda deuda. ¿No debías haber hecho tú lo mismo?, le dice. Entonces, cuando el Señor se enoja, Mateo 18:34, en esta parábola dice, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. O sea, le anuló el perdón y lo entregó a verdugos. ¿Qué cosa es un verdugo? Un verdugo es una persona, eran personas en aquellos tiempos, cuya función era matar y atormentar. Por ejemplo, en la famosa, no lo quiero llamar santa, pero en la famosa Inquisición que la religión oficial impuso en Europa y en toda Sudamérica y en toda Europa, en la Inquisición pues habían personas que se dedicaban a torturar, eran torturadores o verdugos, o también mataban a la gente. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la enseñanza que aquí quiero que tú comprendas es que cuando una persona no perdona, ¿qué hace el Señor? Lo entrega a verdugos. O sea, yo me imagino, pienso, y te lo digo como una opinión personal, porque no tengo más sustento que este versículo, pienso que estos verdugos son espíritus malos a los cuales el Señor te entrega. Ya hemos visto que el Señor enviaba espíritus malos para castigar gente. Entonces, como que estos verdugos son espíritus malos que afectan tu cuerpo físico o tus finanzas, o tu diario desenvolvimiento en la vida, o sea, te afectan, son verdugos que traen algún tipo de sufrimiento. Entonces, por eso te decía que estos espíritus inmundos son espíritus atormentadores y que vienen precisamente como consecuencia de la falta de perdón. Que cuando hay alguien que no quiere perdonar, que no está dispuesto a perdonar, entonces automáticamente Cristo lo manda con los verdugos. Y no solamente eso, sino que también cuando una persona no quiere perdonar es afectada por verdugos, pero también una persona que no quiere perdonar no será perdonada por el Señor. Entonces hay que tener en cuenta que cuando no queremos perdonar las ofensas, entonces automáticamente nosotros podríamos ser lanzados a los verdugos. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver un caso parecido en Lucas capítulo 13, versículo 11. Lucas capítulo 13, versículo 11. ¿Cuántos me siguen en Lucas 13, 11? Dice así, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Mire usted. ¿Andaba qué? Encorvada. No dice que tenía una joroba. Curiosamente, en el Antiguo Testamento, la gente jorobada y encorvada no podía ministrar. Es probable, no podía ministrar en el templo, probablemente porque estas enfermedades de encorvamiento y de joroba son producidos por espíritus de enfermedad.
y Dios no quería que ninguna persona que tenga espíritu de enfermedad entre a ministrar. Entonces, miren ustedes acá, amados hermanos, que el espíritu de enfermedad hacía que la mujer andara encorvada 18 años. Desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y en ninguna manera se podía enderezar. Es decir, este demonio se había encargado de doblar su columna, de doblar sus huesos y de tenerla doblada a la mujer. Obviamente era un espíritu de enfermedad, pero también era un espíritu atormentador, ¿verdad? Era un espíritu atormentador, quizá era un verdugo, no lo sé. Quizá esto era consecuencia de una artritis o una artrosis, no lo sé, pero era un espíritu de enfermedad que encorvaba a la mujer. Entonces, acá podemos ver y concluir también que hay diversidad de demonios de enfermedad. Puede que haya, me imagino, si alguna persona puede tener, por decirte, migrañas, es un espíritu de migraña, dolor de cabeza, espíritu de enfermedad que te puede hacer andar jorobado, encorvado, y espíritu de enfermedades gastrointestinales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quizá tú estás padeciendo alguna dolencia, una enfermedad. Quizá tú estás declarando, sí, que hay poder en las llagas, sí hay poder en las llagas, pero quizá lo que te falta es que ahora tú digas, Padre, ahora en el nombre de Jesús, si esta dolencia que yo tengo, si esta enfermedad es producida por un espíritu de enfermedad, destrúyelo ahora, aplástalo en el nombre de Jesús. No se olviden que dice la Biblia, en breve aplastará Dios a Satanás bajo vuestros pies. Señor, aplasta todo espíritu de enfermedad. Quizás puedas orar así a favor de tus hijos, a favor de ti mismo. Yo particularmente cuando oro por enfermos, a veces reprendo espíritu de enfermedad, porque yo sé que a veces las enfermedades son causadas por demonios de enfermedad o espíritu de enfermedad. Este caso de la mujer encorvada lo he visto yo, hermanos, en un milagro tremendo. Cuando hace una cantidad ya de años estaba yo predicando en Tarma y entra una mujer completamente doblada. Y sí, ya les he contado este testimonio, pero para la gloria de Dios estaría bien, creo, si se los vuelvo a contar. Era una mujer, mira, créeme hermano, era una de las personas, o quizá la persona más doblada que yo he visto en toda mi vida. Piernas dobladas, pies dobladas, rodillas dobladas, jorobada, brazos doblados, dedos doblados, todo estaba doblado. Era una mujer chiquitita. Mediría 1,20 m, 1,10 m, no más que 1,10 m, así dobladita. Y entró con un palo, con sus piececitos para un lado, un pie para otro, un pie creo que estaba para atrás, ya ni me acuerdo bien, pero entró a la iglesia. Y justo yo les digo, hermano, hoy día vamos a orar por los enfermos, y la mujercita pasa adelante. Ella quería que yo ore en ese momento. La verdad que cuando yo la vi a ella adelante, se me fue toda la fe. Y yo dentro de mí dije, ¿qué he dicho? Dije, y ahora estoy acá delante de la iglesia y la mujer pasa. Entonces yo en ese momento, bueno, guiado por Dios, le dije, hermanita, vaya a su asiento que terminando la prédica, primero reciba usted fe, le digo, terminando la prédica oramos. Esa fue una de las prédicas más duras y difíciles que he predicado en mi vida, porque cada vez que la veía a la mujer, créeme que yo me asustaba y se me iba toda la fe. Porque yo había dicho que Dios sanaba, que Cristo esto, y ahora la mujer viene ahí y digo, Dios, la mujer está doblada. Y yo honestamente, mi fe todavía tenía hasta ese momento un techo, ¿no? O sea, todavía sigo creciendo, que créanme que yo sigo creciendo. Termina la prédica y la mujercita viene así dobladita hacia adelante, hermano, sin que yo la llame. Viene adelante. Entonces, pero gloria al nombre de Jesús, porque en ese momento la unción cayó sobre mí, aleluya. El Espíritu Santo me vino sobre mí, tuvo misericordia, porque ahí, la verdad, ahí yo iba a hacer el ridículo, hermano, públicamente. Porque hablaba de fe, hablaba de todo, y si la mujer no sanaba, yo quedaba en el más abyecto, en el más patético ridículo. Gloria a Dios. Entonces yo agarré, la agarré de las manos, doblada, su bracito así. Entonces agarré su palito, lo puse al costado, y Dios me guió, hermano. Yo no sé por qué la agarré de las manos, y yo la subía y la bajaba, y la subía. Oye, hermano, cada vez que yo la subía,
el rostro de la mujer, del sufrimiento, del dolor, el rostro de dolor de su carita humilde, porque era una mujercita muy humilde, parece que era una campesinita de ahí de Tarma. Ese rostro, hermano, la verdad era como para llorar, pero Dios en ese momento me veló, creo, para que no vea, para que no le haga caso a su cara, porque en un momento me dieron ganas de soltarle, decirle, pobrecita, la estoy yo torturando a la mujer. Hermano, de pronto la gloria de Dios, como decían los antiguos profetas en el Antiguo Testamento, y la mano de Jehová vino sobre mí, así literal, la mano del Señor vino sobre mí. O sea, el Omnipotente me agarró a mí y yo la comencé a subir y a bajar a la mujer así. O sea, era una cosa tremenda, no era yo, te lo digo así delante de Dios, no era yo. La subía y la bajaba, la subía y la bajaba. Era como que algo sobrenatural de Dios, el Espíritu del Señor vino con poder, así como cuando decía que vino sobre Samuel, ¿no? Hermanos, delante del Altísimo que nos está mirando y escuchando, ella me soltó, se zafó de mi mano y ella comenzó a subir y a bajar sola. Cuclillas paradas, levantaba la mano, se agachaba, se tiraba, se arrodillaba, a una velocidad que parecía esas películas antiguas de Chaplin, que rapidito, así la veía yo, más rápido de lo que yo mismo, que era más joven, podía hacerlo. Hermano, mientras ella subía y bajaba, era tan rápido, tan sobrenatural este milagro, que en el interín todos sus huesos se enderezaron y cuando terminó la administración estaba derechita, así. Creció creo que como 25 centímetros, como no sé cuánto, pero se enderezó y era más alta. Sus pies derechos, correctos, sus espaldas, no tenía joroba, sus brazos, sus manos. ¿Cuánto se le da la gloria de Dios? Dios vive. Y la mujer me dijo, gracias, hermanito. Se dio media vuelta, hermano, salió corriendo, que la verdad, hermano, parecía a esos atletas de maratón. Salió corriendo a darle las buenas nuevas a su familia. Y dejó su palo tirado dentro de la iglesia. Se olvidó del palo. La verdad, a veces yo digo, ese palo, ¿por qué no me lo agarré ese palo para tenerlo de recuerdo, para enseñarte el palo del milagro? Era un palito bien bonito, o sea, con su manguita, era una rama que había escogido la pobre. Pero así, ese era un espíritu de enfermedad. La mujer fue liberada y hubo un milagro de enderezamiento de huesos. Quizás la mujer estaba poseída por este espíritu de enfermedad, pero el Espíritu Santo la libertó. Yo alabo el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces ya habíamos visto, gloria a Dios, alabe la gloria de Cristo. Ya habíamos visto en el Antiguo Testamento el espíritu de estupor, ¿no? Quiero hacer un pequeño comentario nomás. En Romanos 11:8 también se menciona el espíritu de estupor. Lo menciona el apóstol Pablo hablando del pueblo de Israel que está en rebelión, que no quiere entender. Dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Mira, ¿qué produce el espíritu de estupor? Ojos con que no vean y oídos con que no oigan. ¿Cómo lo podemos llamar a este espíritu de estupor sin temor a equivocarnos? Un demonio de ceguera espiritual y de sordera espiritual. Esas personas que tú les predicas y les hablas y les dices y los aconsejas y ellos siempre dicen no, pero hermano, que mira, esto es así, no, y se cierran, ¿no? Entonces es un demonio de ceguera y es un demonio de sordera, y en las iglesias cristianas hay espíritu de estupor en algunas personas. ¿Y sabes quiénes tienen el espíritu de estupor en las iglesias evangélicas? Esas ovejas que no se quieren sujetar a los pastores, que no quieren obedecer lo que el pastor dice. La Biblia dice que hay que sujetarse a los pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos. Yo no sé qué parte de obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos es la que no comprenden ellos. Yo no sé de qué interpretación
se le puede dar a eso si ese versículo es el versículo uno de los versículos más explícitos de la Biblia? ¿Por qué? Porque Dios nos ha encomendado a nosotros darles a ustedes los pastos y la verdad, y Dios nos ha encomendado a los pastores ayudarlos y guiarlos en todos los aspectos de la vida de ustedes, en lo que ustedes nos permitan entrar a nosotros. Los pastores no nos podemos meter en su vida privada, es verdad, pero podemos entrar cuando ustedes lo requieren. Pastor, ¿qué hago para sanar? ¿Qué hago para crecer? ¿Qué hago para crecer? ¿Qué hago para prosperar? Mira, yo te digo, yo he notado que cuando los hermanos me preguntan a mí sobre algún negocio y van y me dicen, pastor, ¿qué hago? Y yo les aconsejo, les va bien. Y cuando no me preguntan, les va mal, imagínate. O sea, los pastores tenemos también una unción de prosperidad para el pueblo de Dios. Pero hay personas que tienen espíritu de estupor y que nos menosprecian a los pastores. Nos menosprecian. No nos toman en cuenta. Toman sus decisiones y no nos consultan. Por algo Dios nos ha dado el espíritu de consejo, nos ha dado pasto fresco. Y hay gente que tiene espíritu de estupor. Porque, hermano, es una cosa impresionante. Tú les aconsejas, tú quieres su bien. O sea, yo me imagino que todos los pastores del mundo queremos el bienestar de las ovejas que Dios ha puesto para nosotros. Mira, para que te des cuenta, para que no dudes de mis intenciones, te voy a decir una cosa. En ti, oveja, está mi grandeza, mi gloria. Piensa en eso. O sea, mi grandeza, mi bendición, mi gloria, lo que yo pueda querer para mí, está en ti. Porque si tú eres una oveja raquítica, una oveja ciega, una oveja oprimida y quizás hasta una cabra endemoniada, qué gloria o qué grandeza, digamos más que gloria, no, porque yo no busco gloria, sino qué grandeza o qué aumento o qué incremento puedo esperar yo como pastor. Ninguno. Lo que puedo esperar más bien es una reprensión del Señor. Por lo menos para mí, para Rubén Erazo, es un deseo y un deleite ver cuando tú te levantas, cuando tú prosperas, cuando tú creces, cuando te va bien. O sea, a mí me deleita, yo me deleito, yo me alegro, aleluya, me alegro, porque sé que algo estoy haciendo bien. ¿Me está comprendiendo? Pero hay gente que tiene espíritu de estupor y no nos hacen caso. O sea, te hacen caso solo cuando les conviene nomás, solo cuando hay algo en lo cual ellos están de acuerdo, ¿verdad? Después, pero cuando decimos algo que no te conviene o que no te gusta, ahí sí te molestas con el pastor. Bendito sea Dios. De esto voy a hablar, yo les dije que les iba a mandar un video, les voy a mandar un video en cadena. Lo que pasa es que estoy pensándolo porque es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado que se está dando ahorita, ustedes saben, el tema político en nuestro país. Todos mis amigos pastores, todos estamos en un mismo espíritu, hermano. Todos estamos en contra del terrorismo. Así te lo digo con toda claridad. Pero veo que algunas ovejitas de mis amigos pastores se levantan contra sus pastores. O sea, prácticamente se molestan con su pastor porque le dice que lapicitos son lobos y son demonios. Hijos del diablo, se molestan. O sea, las ovejas se están levantando contra sus pastores. Un poco más y van a decir, Pedro Castillo es mi pastor y nada me faltará. O sea, yo digo, ¿en qué cabeza le entra a una oveja molestarse con su pastor, que es el que Dios le puso? ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con lo que le está diciendo de este hombre que es un tremendo anticristo, que son los de lapicitos. ¿Me está comprendiendo? Entonces, estoy viendo, hermano, mis amigos pastores que están poniendo cosas, gracias a Dios, aquí en Cristo para Naciones, y lo digo para la gloria de Dios. Ninguna oveja me ha insinuado nada ni nada, pero me imagino que algunos por ahí deben estar medios molestitos. No lo sé, los amo, hermano, igual. Tú sabes que acá en Cristo para Naciones predicamos la libertad. Mi única función es solamente aconsejarte lo mejor, pueblo de Dios. Gracias a Dios, a mí no me ha pasado, gracias a Dios. Ni una ovejita pero yo he visto que a mis amigos, otros amigos pastores, las ovejas se les levantan, pero así, pero pastor, cacao. Es una cosa impresionante. Pero ¿qué tienen esas ovejas? Espíritu de estupor. No se dan cuenta, no entienden, no comprenden. ¿Me entienden? No entienden que su pastor es su líder espiritual que Dios le ha puesto. Entonces, cuando un pastor es llamado por Dios, es una persona puesta por Dios, no por el hombre. Eso hay que comprenderlo, ¿ya?
Entonces, gracias a Dios, sí, lo digo, en Cristo para Naciones no ha pasado eso. Gloria al nombre de Cristo. Pero me preocupa que por ahí pueda haber alguien que está un poquito confundido. Por eso estén pendientes, yo les voy a mandar una enseñanza que va a ser bastante larga en cadena de oración. Estoy, como les digo, preparando el tema, porque es muy delicado y muy complejo pero queremos hablar de lo que significa espiritualmente estas elecciones. Y tú como cristiano tienes que responder de acuerdo a la altura de tu llamado en Cristo Jesús. Acá es una cosa muy importante. Gloria al nombre de Jesús. Ya saben, entonces, amados hermanos, es importante entonces que comprendamos que este espíritu de estupor, ¿a dónde te guía? Pues un demonio que te ciega los ojos espirituales y te ciega los oídos espirituales, porque el estupor es algo espiritual. ¿A dónde te lleva? A la rebelión, te lleva a la apostasía, te lleva a apartarte de Dios, te lleva a rebelarte contra tu pastor, te lleva a dividir la iglesia, el espíritu de estupor, ¿me entiendes? Te lleva a dividir tu congregación, o sea, en otras palabras, te conviertes de facto, en la práctica, te conviertes en un enemigo del reino de Dios, piénsalo. Por eso ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, amados hermanos, y es bueno que cada día tú digas, Señor, ahora en el nombre de Jesús, destruye este demonio de estupor. Échalo fuera en el nombre glorioso de Jesucristo. Destruye al demonio de estupor en mi vida. Sácalo en el nombre de Jesús. Dame ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Quizás es tu esposo el que tiene el estupor y no quiere ver las cosas de Dios. Dile, Señor, libera a mi esposo, a mi esposa del demonio de estupor ahora y dale ojos para ver, oídos para oír. ¿Se da cuenta? Estamos aprendiendo a discernir por la palabra a estos espíritus. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, 1 Corintios 2:12, también tenemos una palabra muy buena en 1 Corintios 2:12. Mire lo que dice, 1 Corintios 2:12. Acá se nos menciona un espíritu, y creo yo que este es un espíritu que es un principado. Mire lo que dice acá. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, nosotros tenemos el Espíritu Santo para saber lo que Dios nos ha concedido. Pero acá dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, este es un concepto, el espíritu del mundo, es un nombre bastante genérico, ¿no? Es el espíritu del mundo. Y ustedes saben, los que de comunidad saben que la palabra mundo viene de cosmos y viene de sistema. ¿Qué es el mundo o cosmos? Es el sistema, es el que ha creado Satanás. El cosmos o el mundo es el reino de Satanás. Así como Cristo tiene su reino, que es el reino de Dios o el reino de Cristo o el reino del Padre, de la misma manera Satanás tiene su reino que se le llama mundo, cosmos. Y en el mundo se vive por vista, en incredulidad. En el mundo es válido odiar, envidiar. En el mundo es válido fornicar, adulterar, idolatrar. Es válido, todo lo malo es válido. En el mundo es válida la anarquía, la rebelión, los delitos sexuales. En el mundo es válida la brujería y sobre todo válida la confusión, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos el espíritu del mundo, pero ahora tenemos el espíritu de Dios. Entonces, el espíritu del mundo es un espíritu ¿qué función tiene el espíritu del mundo? ¿Qué te imaginas tú? ¿Qué crees tú? Pues el espíritu del mundo tiene como función llevarte a vivir una vida mundano, o sea, en la carne. Es un espíritu, ¿verdad?, que lleva a la gente a vivir pues mundanamente, así de simple, es tan simple como eso. Es el espíritu del mundo. ¿Qué tiene que hacer tu padre? Echa fuera el espíritu del mundo de mi casa, ¿se da cuenta? Está discerniendo. Tienes un hijo que no quiere entregarse a Cristo, el espíritu del mundo, el espíritu de estupor, ¿verdad? O también puede ser un espíritu de incredulidad, puede ser un espíritu de rebelión. Conoces una persona soberbia, no lo dice la Biblia, pero una persona intrínsecamente soberbia hasta los huesos. ¿Qué demonio crees que pueda estar esperando una persona soberbia? Claro, demonio de soberbia, de altivez. Porque hemos dicho que a los demonios se les asigna el nombre de acuerdo a la actividad que realizan en la gente o de acuerdo a la manifestación que tienen en la gente.
Entonces, el espíritu del mundo es un espíritu que te va a llevar al cosmos, a vivir por vista. Que el Señor reprenda a ese demonio. De la misma manera también acá es algo parecido, ¿no? Y este espíritu del mundo parece que es un espíritu, es un principado, es una cosa grande. En Efesios 2:2, mira lo que dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, perdonen, Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Antes hablamos del espíritu del mundo, ¿no? Que hay gente que sigue la corriente de este mundo. Miren, conforme al príncipe de la potestad del aire. Acá lo llama, ¿cómo lo llama? Conforme al príncipe de la potestad del aire. Cuando dice príncipe, viene del griego arche, que significa principado, o sea, es un demonio grande. Este es un principado global, diría yo. No es un demonio así cualquiera, es un principado global, porque este principado global es el que mueve la corriente de este mundo, el cosmos, no la corriente. Por eso nosotros no vamos con la corriente de este mundo, vamos con la corriente del reino de Dios, que va en contra del mundo. Entonces, este es un príncipe de la potestad del aire, que yo creo, me parece que es el mismo espíritu del mundo. Es la misma persona, es el mismo demonio, es el espíritu del mundo. Acá lo llama príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué le llama príncipe de la potestad del aire? Porque están en la atmósfera, moviéndose. En este ambiente atmosférico donde tú y yo nos movemos, en este aire donde tú respiras, hay una potestad que se mueve en la superficie de la tierra. Entonces, esta potestad del aire se mueve, ¿y qué hace? Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera. Este es un demonio que opera, es un demonio que trabaja, es un demonio que actúa, se mueve, opera. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo también tiene operaciones, no es cierto? Es decir, cuando hablamos de opera, hablamos de manifestación, de trabajar, que este espíritu controla, este espíritu mueve los hilos. ¿De quiénes? De los hijos de desobediencia. Actúa, se mueve, trabaja, ¿verdad? ¿Quién? El príncipe de la potestad del aire, que es el que mueve la corriente de este mundo, es el organizador, es el, como se dice, el dueño del circo llamado como mundo, que mueve toda la inmundicia. Es el que promueve la pornografía, la pedofilia, la homosexualidad, LGTBI. Es el que promueve el odio, la ira, la división, la contienda, la incredulidad, las guerras. Es el príncipe de la potestad del aire. Dice que este espíritu opera en los hijos de ¿qué? Opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Mire lo que dice Efesios 2:2, ¿no es cierto? Acá en el original, la palabra opera dice obra, ¿no? Viene de energeo, que es una palabra que significa energía, que es energeo. Es decir, que este espíritu está activo, que este espíritu se muestra, se manifiesta, mira, en los hijos de desobediencia. Yo considero esta frase, hijos de desobediencia, me imagino que el apóstol Pablo la está aplicando a los mundanos, ¿no es cierto? Porque ellos están en la corriente de este mundo. Ahora, no quiero ir más allá, solo hacer un pequeño comentario y decir, ¿pero qué de los cristianos mundanos? ¿Qué de los cristianos que dicen que son cristianos pero son mundanos? ¿Qué de ellos? ¿Serán ellos hijos de desobediencia? Porque, hermano, yo me puedo llamar hijo de Dios y no serlo. O sea, porque en la iglesia hay gente que se autoproclaman hijos de Dios y no lo son. Ellos viven conforme al mundo. Claro, van a la iglesia, pero ir a la iglesia no te hace cristiano. Cargar tu Biblia no te hace cristiano. Creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados y vivir lo que en fe, eso te hace cristiano. Entonces, este espíritu opera en los hijos de desobediencia. Es decir, estos hijos de desobediencia son gente que hacen una cosa, desobedecen. El príncipe de la potestad del aire los lleva ¿a qué? A desobedecer. ¿Qué cosa? A la palabra de Dios. Entonces, yo digo, hermano, puede que alguna vez haya habido alguna persona que ha estado en el camino de Dios
y se convirtió en un hijo de desobediencia? Claro que sí. ¿Cuánta gente conocemos tú y yo que han estado algún día en el camino de Dios y de pronto ahora están en el mundo? Estuvieron en el reino de Dios, sí, y de pronto se volvieron a la corriente de este mundo. Claro, aquí podemos especular, ¿no? Pastor, pero quizá nunca se convirtió. Probablemente. ¿Cómo sabes tú? Es probable que nunca se convirtió. Es probable que siempre fue un hijo del diablo. Por eso terminó en los sepulcros como el Gadareno, ¿verdad? Por más que lo amarrabas y lo atabas, siempre quería terminar con los muertos. Puede ser. Puede ser que nunca se convirtió. Puede ser que se convirtió y se apartó también. Porque la Biblia dice, mejor les hubiera no haber conocido el camino de la verdad, que habiéndolo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. O sea, hay gente que ha conocido la verdad, que es Cristo, y se volvió atrás del santo mandamiento. Entonces el apóstol Pedro dice, por eso está escrito el proverbio, la puerca lavada vuelve al cieno y el perro vuelve a su vómito. Es decir, pueden ser las dos posibilidades. Puede que nunca se convirtió o puede que se convirtió y se volvió a la corriente de este mundo. Y el príncipe de la potestad del aire, ¿qué hizo? El príncipe de la potestad del aire, entonces lo llevó a la corriente de este mundo. ¿Se da cuenta? Tremendo. Entonces tú tienes que decirle a Dios, Dios, ahora en el nombre de Jesús, echa fuera de mi vida el espíritu del mundo. Saca al príncipe de la potestad del aire de mi casa. Tienes que pedirle a Dios. Tiene que saber discernir, tiene que saber mirar. Dios acá nos está dando una serie de conocimientos y una información muy valiosa para que podamos también hacer guerra espiritual. Que hermano, la guerra espiritual es la cosa más simple del mundo. Tú solamente conságrate a Dios, límpiate con su sangre y pídele a Él que le dé duro al diablo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Padre, echa fuera este demonio estupor, reprende a la oruga. Cuando tienes problemas financieros, reprende a la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, reprende al devorador, echa fuera. ¿Me entiendes? Para el espíritu de enfermedad, fuera, bótalo. Pídele a Él. Él dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. El plan de Dios es que tú estés tranquilo. Pero hermano, cuando Israel fue a conquistar la tierra, no se estaban rascando la pancita y no, ellos fueron a la guerra. Ellos fueron con su espada. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Escrito está. Así como Cristo, ¿me entiende? Así como Cristo mismo hacía la guerra espiritual con el diablo. Le dijo, escrito está. Ahora, miren nuevamente, estamos viendo que aquí Pablo a esta potestad mundial, global, lo llama espíritu del mundo, ahora lo llama príncipe de la potestad del aire, y ahora miren cómo lo llama en 2 Corintios 4:4, mira, tiene varios nombres. Obviamente aquí está hablando de quién, del mismo Satanás, ¿no es cierto? El espíritu del mundo es el mismo Lucifer. El príncipe de la potestad del aire es el mismo Lucifer. Y acá miren cómo lo llama, 2 Corintios 4:4. En los cuales, dice, o sea, la gente que está perdida, ¿no? Los que no conocen a Dios. En los cuales, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, vamos a volverlo a recapitular, Dios con D minúscula, mira tu Biblia, de este siglo, ¿verdad? Voy a buscar acá 2 Corintios 4:4, vamos a ver qué palabra usa para siglo. Probablemente 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Aión, utiliza acá la palabra Aión, ¿verdad? Y significa Messianic Period, Age, Course, Eternal. A ver, vamos a ver, acá tengo mi diccionarito. ¿Qué cosa significa Aión? Mira lo que significa, a ver. Significa, Aión significa periodo de tiempo. Cuando habla de siglo, no está hablando del tiempo en que vivía Pablo, sino de este periodo. ¿De qué periodo estamos hablando en este momento, amados hermanos? Estamos hablando de este tiempo en el cual el mundo entero está, como dice abajo, el maligno. A eso se refiere. En los cuales el Dios de este periodo de tiempo, de este tiempo de tinieblas, se podría decir, ¿no? ¿Qué hace? Cegó el entendimiento de los incrédulos. Mírenlo usted, ¿qué hace el Dios de este siglo? Dios con D minúscula. Cegó el entendimiento de los incrédulos
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué hace el Dios de este siglo? Satanás, ¿qué hace? Cegó. ¿Qué cosa cegó? Los ojos físicos, no, el entendimiento, que es una facultad del corazón. El entendimiento es una facultad de nuestro corazón. Y ya les hablé del entendimiento, ¿no? La capacidad de ver, de entender las cosas como Dios las entiende. El entendimiento de los incrédulos cegó para que no le resplandezca la luz. Es decir, pone un bloqueo, pone una muralla, pone una cortina, algo, y bloquea el entendimiento. Entonces la luz del evangelio no le resplandezca, porque este demonio, que es Lucifer, el Dios de este siglo, ¿no? Dios con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, cuando tú le prediques a una persona, ¿cómo tienes que orar por una persona? ¿Cómo tenemos que orar para que se convierta, por ejemplo? Dios echa fuera al demonio que ciega el entendimiento de fulano, ¿no es cierto? Cuando oremos por Perú, Señor, echa fuera al Dios de este siglo que ciega el entendimiento de nuestros compatriotas peruanos. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, ¿no es cierto? Dios bota ese espíritu del diablo, échalo fuera en el nombre de Jesús. Mire, es el Dios de este siglo, es el príncipe de la potestad del aire, es el espíritu del mundo. Mira cuántos nombres nos está revelando el Señor. Ahora, acá vamos a seguir entonces, gloria a Dios. En 1 Timoteo 4.1, estos sí son peligrosísimos, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo 4.1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, lo podríamos leer así, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas producidas o enseñadas por demonios, ¿no es cierto? Claro, si son doctrinas de demonios, perdón, son doctrinas enseñadas por demonios. Este sí es peligrosísimo, hermano. Porque dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, van a dejar la fe, se van a apartar de Dios, se van a apartar de Dios. ¿Se da cuenta? Apostatarán de la fe. Espero que ninguno aquí quiera apostatar de la fe. Pero hay muchas doctrinas de demonios. Ya sabemos, por ejemplo, todas las sectas que han surgido por el mundo. En la India nomás dice que tienen 300.000 dioses. Adoran a la rata, a la vaca. Una cosa impresionante, doctrinas de demonios. El Islam es una doctrina de demonios. La religiosidad es una doctrina de demonios. El fariseísmo son doctrinas de demonios. ¿Verdad que sí? Hay doctrinas de demonios diversas. Y dentro del círculos evangélicos hay doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque hay personas que enseñan cosas que no están en la Biblia. Entonces, cuando nosotros enseñamos algo que no está en la Biblia, es muy probable que esa persona comience a enseñar cosas falsas. ¿Por qué? Porque hay personas que enseñan de sus experiencias personales. Las experiencias personales son buenas para edificar, pero no para hacer doctrina. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, a mí me gusta mucho contar experiencias de sanidad, de liberación, pero no se puede hacer doctrina de eso. Tenemos que hacer doctrina de la Biblia. Entonces vemos que aquí hay espíritus engañadores. Es decir, ¿cuál es su función del espíritu engañador? Engañarte. ¿Para qué? Para que apostates, para que te vayas al mundo, para que pierdas la fe, para que te confundas. ¿Cómo? Recibiendo doctrinas de demonios. Escúchame, pueblo, doctrinas de demonios. Por eso yo considero sinceramente, aunque yo les digo siempre tengan cuidado, miren bien, yo les digo escudriñenlo todo y retengan lo bueno. Porque tampoco puedo irme al extremo como pastor de decirle, hermano, no escuchen a nadie más que a mí, lo cual sería ya psicopático, ¿no es cierto? Sería como que medio raro, o ya sería como que, no sé, manipulador, ¿no es cierto? Entonces, yo le digo, sí, hermanos, escuchen, si por ahí hay un buen siervo, Paul Washer, que es muy bueno, miren, él es bautista,
Creo que él no habla en lenguas, pero es un hombre muy ungido por Dios y predica un evangelio muy potente, ¿no? Es muy bueno ese hombre. Y hay unos que otros más por ahí, pero hay otros que son un peligro. Una vez un hermano me dice, pastor, deme la lista de los que debo escuchar y de los que no debo escuchar. Y hermano, le digo, bueno, hermano, la verdad que ahora con tantas redes sociales, con el YouTube y con el Facebook y con todo, tenemos, hermanos, ahora los que se están yendo por la ley, los que están haciendo pan sin levadura, los que guardan el sábado. Están saliendo los predicadores que hablan de los reptilianos, hermano. Hay pastores que predican de los reptilianos, imagínese usted. Es decir, hermano, estamos en una condición ahorita, en un tiempo en el cual los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios están a la orden del día. Están a la orden del día, hermanos. Están a la orden del día estos espíritus malos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por favor, pueblo. De preferencia, acostúmbrese a su pastor. De preferencia, ¿no? Tenga usted mucho cuidado. No se deje engañar así nomás, porque hay muchas doctrinas de demonios. Gloria a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanitos. Porque por las doctrinas de demonios apostatarán algunos. ¿Y qué pasa con los apóstatas? ¿Se van al cielo? No, se van al infierno. Se van al mismo infierno. Porque el diablo no te va a hacer apostatar para que igual llegues al cielo. El diablo te va a engañar y te va a hacer apostatar y te va a dar doctrinas de demonios. ¿Me entiende? Doctrinas de demonios para que tú te vayas al infierno. Así de simple. Bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, mucho cuidado, hermanos, por favor. Mucho cuidado a quién escuchan, qué prédica escuchan. Incluso hay buenos hermanos, buenos pastores, buenos siervos que tienen cositas raritas. Y no voy a hacer que usted me traiga cosas raras a comunidad, a la iglesia. ¿Me entiende? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pueblo del Señor. ¿Ya? Muchísimo cuidado con esto. Porque estos espíritus, estos espíritus engañadores y doctrinas de demonios son de los más activos que hay. Gloria a Dios. Sopórtenme, pueblo de Dios, soporten a su servidor. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya vamos terminando. En realidad esta enseñanza la vamos a tener que repartir en tres partes. No voy a terminar el día de hoy, amados hermanos. Es bastante lo que me falta. Porque ahorita estamos hablando de los espíritus. Ahora lo que nos falta también es hablar de qué podemos hacer nosotros, qué nos ha dado Dios, qué equipamiento tenemos en Cristo. Eso falta también, porque no te voy a decir estos espíritus, esto, bla, 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 y después no sabes qué hacer con ellos. Ahora, mire, por ejemplo, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Miren lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? El Espíritu Santo es un espíritu de poder, ¿no? Fluye el poder. El Espíritu Santo es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio, es el Espíritu Santo. Pero Pablo dice a Timoteo, porque le está diciendo, Timoteo, predica, habla de Cristo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Qué hace el espíritu de cobardía? Te vuelve cobarde para que no prediques. ¿Cuál es la función del espíritu de cobardía? Poner miedo, temor, prejuicios. Uy, ¿qué dirán si predico? Uy, se van a burlar de mí si predico. Ese es el demonio de cobardía. Uy, mejor no hablo porque me van a hacer bullying. Ese es el demonio de cobardía que te tiene ahí en tu cabeza, te tiene ahí medio turufleco. Gloria a Dios. Entonces, el espíritu de cobardía, ¿cuál es su función? Evitar que el pueblo de Dios predique el evangelio. Ahí está clarísimo. No es el espíritu de miedo a la oscuridad. Claro, puede aplicarse ahí también, porque los cobardes tienen miedo a la oscuridad. Pero el espíritu de cobardía es el espíritu que te pone prejuicios, miedos, temores y un montón de dudas a la hora de predicar. Por ejemplo, cuando una persona tiene espíritu de cobardía, prefiere callarse en el trabajo. Por ejemplo, los que tienen espíritu de cobardía, en su trabajo nadie sabe que son cristianos, en el colegio nadie sabe que son cristianos,
En su barrio nadie sabe que son cristianos. En su universidad nadie sabe que son cristianos. Tiene que ser liberado el demonio de cobardía. Ahí te está oprimiendo el demonio de cobardía. Entonces tiene que ser liberado. Si tú quieres realmente ser un verdadero cristiano, tienes que predicar el evangelio. ¿Qué tiene que hacer? Padre, reprende al demonio de cobardía. Échalo fuera y dame de nuevo. Dame la unción, la doble porción para predicar de poder en poder y de gloria en gloria. ¿Se da cuenta? Entonces es el espíritu de cobardía. Impide que la iglesia predique el evangelio. Y hay millones de cristianos que están oprimidos por el demonio de cobardía porque nunca hablan de Cristo. Se avergüenzan. La Biblia dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Aleluya. Bendita sea la gloria y la majestad de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a ver uno más el día de hoy, que es uno bien bravo, como se dice. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Miren, este es un espíritu que está suelto en el mundo. Y vamos a buscar acá, hay un versículo que quiero darte también. Tenemos que aprovechar para enseñar al pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ahora sí. Miren ustedes, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. ¿Qué dice? Miren, amados, no creáis a todo espíritu. Eso es lo que te estoy diciendo en antes, los espíritus engañadores y doctrina de demonios. No creáis a todo espíritu. Y cuando habla de no creáis a todo espíritu, se está refiriendo a predicadores que tienen, ¿no? O sea, el espíritu de Dios o el espíritu del diablo. Profetas, llamados ministros, llamados apóstoles. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Probad los espíritus si son de Dios. Entonces tenemos el deber de probar si algún predicador está hablando por el Espíritu Santo o si es un espíritu del diablo el que está hablando por su boca. ¿Se acuerdan lo que les prediqué el jueves? ¿No? La unción satánica que sale de la gente que son hijos del diablo, que son mundanos, tienen unción satánica. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. Si tú quieres discernir a un predicador, el Espíritu Santo no se va a molestar, al contrario, el Espíritu Santo se alegra de que tú pruebes si realmente el Espíritu, la unción que está saliendo de ese predicador, es una unción de Dios o es una unción satánica. Tú tienes que discernir, el Espíritu Santo se va a alegrar si tú pruebas los espíritus, ¿no es cierto? Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos han salido? Muchos. Escúchalo bien, hermano. En el mundo hay muchos falsos profetas. No son pocos, son muchos. Es decir, se encuentran por docenas, centenas y por millares. ¿Me entiendes? Son muchos que salen por el mundo, ¿verdad? Entonces nos dice en el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Mira lo que dice. Todo espíritu que confiesa. Acá hay que entender una cosa. Todo, vamos a ponerlo de esta manera. Todo predicador que habla de Cristo, todo predicador que te enseña que Cristo es Dios hecho hombre y que habla de Cristo, y todo predicador que se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, ese es de Dios. ¿Me está comprendiendo, amados hermanos? Si usted escucha a un predicador que a usted no le habla de Cristo, que no le habla de la sangre de Cristo, que no le habla del nombre de Cristo, que no le habla nunca de la muerte de Cristo, ni que Cristo resucitó, que te habla de cosas lindas, sí, bonitas, que Moisés, que Abraham, que Elías, que Malaquías, que Isaías, y te habla del rey fulano, te dice todo, pero no te habla Cristo, yo ahí pongo mi duda. Yo ya ahí dudo de ese predicador. Puede profetizar lindo, hablar lindo, pero si no confiesa, o sea, si no habla de manera espontánea, si no es algo espontáneo en él, porque claro, si tú le dices,
Oye, ¿tú crees en Cristo? Claro, yo creo en Cristo, yo soy cristiano, te voy a decir. Pero acá está hablando de la predicación. Si de manera espontánea no hay Cristo en su predicación, si para él Cristo no es el centro de su enseñanza, si Cristo no es el todo de su ministerio, algo raro hay en ese predicador. Porque cuando uno habla de Cristo tiene que ser espontáneo, no forzado. Por eso dice, todo espíritu que confiesa, ¿no? Lo confiesa, es una confesión espontánea. ¿Se acuerdan? Es un laleo, ¿se acuerdan? Es una declaración. Profieres, profetiza, ¿se acuerdan? Si ese predicador dice que Jesucristo, el Dios Altísimo, vino en carne, es decir, se hizo hombre y fue hombre y estuvo sometido a las tentaciones de cualquier hombre en un cuerpo humano, ese es de Dios. Mira lo que dice. Así es. Si tú un día vas y escuchas a un profeta que te habla lindo, así dice el Señor, yo te levantaré como Elías, como Moisés, bla, 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 y habló 1 hora y nunca habló de Cristo y no te presentó la sangre de Cristo ni las llagas de Cristo, yo a ese predicador, hermano, le pongo las barbas en remojo. Digo, no, este flaco no me gusta porque este flaco no habla de Cristo. No confesó que Jesús es el Hijo de Dios. No habló de la obra redentora. Por lo tanto, este hombre está en otro pacto. Yo no sé en qué pacto estará, pero yo ya dudo de su ministerio, ¿me entiendes? A eso se refiere. Por eso dice, probad los espíritus. No creas a todo espíritu. No creas a todo profeta, a todo predicador. Gloria a Dios. Y mira lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Dice, ¿no? Perdón, el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Ahí está clarísimo. El que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y el que no confiesa, es decir, como algo espontáneo. El verdadero predicador de Dios habla de Cristo, Cristo es mi Rey, Cristo es mi Señor, Cristo murió, Cristo resucitó, sus llagas, su sangre, solo por su sangre, solo por su amor, su muerte de cruz, despojando a los principados, ¿me entienden? Confiesa, ese es de Dios. El que no confiesa, no es de Dios. Y hoy hay un montón que te hablan lindo, pero no hablan de Cristo, hermano. Mucho cuidado. ¿Y qué cosa dice el versículo más adelante, el versículo 3? Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Mira, está diciendo acá que estas personas que no hablan espontáneamente de Cristo en su prédica, ¿tienen qué espíritu? Tienen el espíritu del anticristo. Tienen el espíritu del anticristo. Por ejemplo, ¿quiénes tienen el espíritu del anticristo ahorita en el mundo? Los judíos. Los judíos tienen el espíritu del anticristo. Ellos van a construir su tercer templo, ¿verdad? Y ahí en ese tercer templo van a adorar al que nosotros lo vamos a llamar el anticristo. Ellos le van a llamar el Mesías, el Mesías, el Salvador de Israel. Ellos lo van a adorar porque el pueblo judío, lamentablemente, que Dios los bendiga, yo oro todos los días por el pueblo judío para que se conviertan y Dios tenga piedad, pero ellos tienen el espíritu del anticristo porque ellos crucificaron a Cristo y ellos siguen odiando a Cristo y ellos leen el Talmud, que es un libro satánico, y creen en la Cabala, que es pura brujería, y su religión judía está más confundida que el mismo demonio de Babilonia. ¿Me entiendes? Entonces, los judíos tienen el espíritu del anticristo porque odian a Cristo, hermano. Si tú en Israel te paras en una calle, búsquelo en YouTube, te paras en una calle a hablar de Cristo, te rodean 20, 30 judíos a decirte tu vida, que te largas, que no es tu país, que no tienes derecho a predicar a un mentiroso y lo maldicen a Cristo como no tienes una idea. Y Cristo es su Rey, su Señor y su Dios. Qué pena. O sea, los judíos tienen el espíritu del anticristo porque odian a Cristo. En otras palabras, todo aquel que odia a Cristo o que ignora a Cristo o todo aquel que menosprecia a Cristo, que no santifica a Cristo, que no predica a Cristo y que no confiesa a Cristo de manera espontánea, tiene el espíritu del anticristo. Los judíos son un caso patético, triste. Por ejemplo, ¿quién más conoces tú que tenga el espíritu del anticristo? En la Biblia, por ejemplo, en la Biblia, Judas, ¿no? Judas tenía el espíritu del anticristo. ¿Por qué? Porque gracias a Judas lo mataron a Cristo.
Judas lo entregó en manos de pecadores, en manos de los gentiles. Judas lo traicionó. Es por eso que Judas tenía el espíritu del anticristo. Curiosamente, este Judas es un personaje interesante. En San Juan 17:12, yo te lo voy a leer. A Judas y al anticristo, la Biblia lo llaman hombre de pecado. Mire, Juan 17:12, Cristo está hablando de Judas. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién se perdió? El hijo de perdición. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. En 2 Tesalonicenses 2:3 habla del anticristo y dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿verdad? No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Curiosamente, a Judas se le llama hijo de perdición y también al anticristo se le llamará hijo de perdición. A ambos, obviamente, Judas tenía el espíritu del anticristo y obviamente el anticristo va a tener el espíritu del anticristo porque él va a ser la encarnación de la maldad. Escúchelo bien, hermano. El anticristo va a ser el hombre más malo que ha habitado la tierra. Es decir, el anticristo va a ser el hombre, el ser humano, satánico obviamente, pero va a ser el hombre más perverso que ha pisado la tierra. Imagínate que agarras a un millón de Hitlers y lo mezclas con 1 millón de Stalins y con 1 millón de ¿quién más? Hitler, Stalin, Mengeles, 1 millón de Mengeles que hicieron el campo de concentración en Auschwitz, ¿no es cierto? Y le metes otro 1 millón de ¿qué? De Mao Zedong, ¿no? Eso haces un caldo, ¿ya? Haces un caldo, lo hierves, le haces un concentrado, una sustancia, ese va a ser el anticristo. O sea, Hitler va a ser una pulga de maldad comparada con lo que va a ser el anticristo. Acuérdate lo que te estoy diciendo. Entonces, el anticristo va a ser el ser más maligno, más perverso. Entonces, este espíritu del anticristo tiene una función, escúchelo bien, levantarse contra Cristo. Por eso dice la Biblia que el hombre de pecado, el anticristo, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. El anticristo se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Él se va a levantar contra todo. Ahí va a venir una tremenda persecución para la iglesia. Es decir, el anticristo va a ser un ser tremendamente maligno. Y escúchame bien, todo aquel que odia el evangelio, que odia a Cristo, que busca desaparecer el evangelio. Por ejemplo, los musulmanes tienen el espíritu del anticristo. Ellos odian a Cristo, odian la Biblia, odian el evangelio, los musulmanes, ¿verdad? Judas tenía el espíritu del anticristo. Ahora, los emperadores romanos tenían el espíritu del anticristo. Ellos persiguieron a la iglesia, ¿verdad? Mataron, los leones se comían a los hermanos, los quemaban vivos, los torturaban, los despellejaban, ¿verdad? La religión oficial, los que instauraron la Santa Inquisición, ¿se acuerdan de la Inquisición? ¿Para qué fue creada la Inquisición? ¿Sabes para qué? Para matar a los herejes, o sea, a los evangélicos. La Inquisición fue diseñada por el espíritu del anticristo, porque fue diseñada para perseguir a los evangélicos, a los magdalenienses, a los hugonotes y a todos aquellos evangélicos de la Edad Media, desde el año 900 en adelante en Europa, surgieron comunidades evangélicas en Europa. Y la Inquisición se dedicó a perseguirlos y a matarlos a todos, pues la Inquisición, los fundadores de la Inquisición, Ignacio de Loyola, que ahorita debe estar en un caldero reventando, ese hombre, que tenía el espíritu del anticristo, él creó la Inquisición para perseguir a sus enemigos evangélicos. ¿Me está comprendiendo? Herodes tenía el espíritu del anticristo, porque cuando se enteró, vinieron los magos, ¿se acuerda? Hemos visto su estrella, hemos visto la estrella. Y entonces Herodes le dice: díganme ustedes dónde está para que yo vaya y le adore, dice, ¿se acuerda? Y ellos fueron,
¿verdad? Y como ellos lo burlaron a Herodes y no le dijeron dónde estaba Jesús el Cristo, que había nacido en carne, para la gloria de Dios, ¿qué hizo él? Persiguió y mató miles de niños en todo Galilea, en Belén, hizo una racia. Desapareció. ¿Por qué? Quería matarlo a Cristo. ¿Por qué? Porque Herodes tenía el espíritu del anticristo. Y su hijo Herodes también, ya cuando Cristo era adulto, el hijo de Herodes también se llamaba Herodes, no me acuerdo el nombre, porque uno era Herodes tetrarca, otro era Herodes Antipas. Ya eso es un tema histórico que ahorita la verdad no me recuerdo bien, pero el hijo del Herodes que quiso matar a Jesús, también el hijo lo amenazó a Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús está predicando y le dicen los fariseos, vete de aquí que Herodes te quiere matar? Mira, Herodes, el hijo del otro Herodes, también el hijo tenía el espíritu del anticristo. ¿Me está comprendiendo? Y Cristo que le dijo, díganle a esa zorra que yo voy a seguir predicando el evangelio. Gloria a Dios. Esto voy a decir y te lo digo, hermano, porque esto está ¿cómo se llama? Dentro también de lo que tienes tú que entender y saber como cristiano, ya que estamos viviendo un momento difícil en nuestro país. Escúchame, hermano. Los comunistas tienen el espíritu del anticristo, entiéndalo. Sobre la espalda de ellos pesan 100 millones de personas, de las cuales aproximadamente 50 a 60 millones de personas cristianas han muerto en manos del comunismo. Por eso nosotros los pastores estamos levantando el grito al cielo por todo esto que está pasando en nuestro país. Entiéndalo. La gente del comunismo tiene el espíritu anticristo. Ahí en mi página de Facebook yo lo he publicado, espero que nadie se haya molestado. Mi deber es decirte las cosas como son, así que tengamos mucho cuidado porque los comunistas, hermanos, son responsables de más de 100 millones de muertes. En Rusia murieron 50 millones de personas porque Stalin tuvo que matar a 50 millones de cristianos evangélicos y ortodoxos. Y en China también Mao Zedong tuvo que matar otros 40 o 50 millones para poder instaurar su comunismo en la China. Así es. Entonces nosotros tenemos que, hermano, tener mucho cuidado con eso. Ese es el espíritu del anticristo. Acá ha salido, yo lo he publicado en el Facebook, hay unas publicidades que están saliendo. Vota por el lápiz para que desaparezcan las iglesias del Perú. Así que es mi deber decírtelo, hermano. Ya ahorita no hay lugar a medias tintas. Ahorita tenemos que decir las cosas como son. Si esto te ofende, yo me preocuparía. Si tú te estás ofendiendo, yo me preocuparía. Porque, hermano, definitivamente algo está mal con tu corazoncito. Gloria al nombre de Jesús. Entonces se da cuenta. Por eso dice 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya viene el anticristo. O sea, el máximo perverso de la historia de la humanidad, el hombre más malo, así como Jesús fue el hombre más santo, más justo, más piadoso, más misericordioso, más amoroso y más lleno de luz que vivió en la tierra, el anticristo será la antípoda, la antítesis de Cristo. Será el hombre más inmisericordia, más perverso, más maligno. Sin embargo, no será uno solo. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces, Juan está diciendo hay muchos anticristos. ¿Por qué? Porque son gente, ya te mencioné, que odian a Cristo, odian el evangelio, luchan contra las cosas de Dios, luchan contra las cosas de Cristo. ¿Me está comprendiendo? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, hermano. En este momento hay muchos anticristos, demasiados anticristos, y nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado porque el espíritu del anticristo es un demonio, es un espíritu que está suelto en el mundo. Y ya finalmente vamos a hablar de este último espíritu maligno, 1 Juan 4:6. 1 Juan 4:6. Que es un espíritu, como vamos a llamarlo, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿Ve? El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En otras palabras, fuera acá con tu predicación. Cuando una persona tiene el espíritu del mundo, no te escucha. No escucha el evangelio. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Acá
nos está presentando Juan al espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, y al espíritu de error. ¿Quién es el espíritu de error? Son los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Llámale si quieres espíritu de confusión. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios, amados hermanos. Me he extendido un poquito el día de hoy. Es un tema vasto, amplio. De lo que se trata es de discernir los espíritus inmundos. Tener discernimiento de espíritus por la palabra, ¿verdad? Así que el día de hoy hemos aprendido, vamos a orar, vamos a darle gracias al Omnipotente, vamos a darle gracias al Altísimo. El próximo domingo vamos a terminar este mensaje, porque ahora va a venir en el último mensaje de este tema, aprendiendo a discernir espíritus malos. Ya viene todo el tema que concierne pues a la victoria que Cristo nos dio en la cruz, la sangre, las armas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y todo eso que tenemos ahora para poder enfrentarlos, porque tenemos que detectarlos, tenemos que discernirlos, pero también tenemos que combatirlos. No basta con discernirlos, ahora tenemos a tenerlo que echarlos hacia atrás. ¿Cuántos dicen amén? Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús, te doy en esta hora por tu santa palabra. Bendito sea tu nombre, Dios, porque tú nos das la luz, nos das la gracia, nos das la sabiduría y nos das la verdad para poder, Padre, ministrar a tu pueblo. En esta hora, Señor, te pido, derrama la doble porción de gracia, la doble porción de poder, derrama la doble porción de misericordia, Señor, sobre tu iglesia que ha recibido esta palabra, para que ellos sean sabios, discerniendo a sus enemigos en todo terreno, discerniendo a los espíritus malos que operan y se manifiestan y oprimen y poseen a la gente para destruirla. Sabemos, Padre bendito Dios, que el mundo, Señor, está bajo el maligno, pero nosotros no somos del mundo, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y tenemos victoria sobre el diablo, victoria sobre los demonios, victoria sobre todos los espíritus inmundos, por medio de la sangre de Cristo, de la muerte, de la resurrección de Cristo y por medio de la palabra de Cristo, y porque el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos poder sobre el diablo, poder sobre los principados y potestades, y nada nos dañará. Tú dijiste, hollarás al cachorro de león y al dragón, sobre la serpiente y el áspid pisarás. Te damos gracias en esta hora, Padre, porque tú nos bendices, nos das tu gracia, nos das tu unción y nos das sabiduría para poder predicar. Unge a tu pueblo, dale ojos para ver, oídos para oír, corazón para entender. Danos entendimiento, danos discernimiento por la palabra, pero también en este día, Padre, activa los dones de discernimiento de espíritus, activa palabra de ciencia, activa palabra de sabiduría, brilla la marasanda, la marasí, en el nombre precioso y glorioso de Jesucristo de Nazaret, Padre. Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y te engrandecemos, Padre. Gracias en el santo y precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Y todo el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Y para finalizar, pueblo, si hay alguna persona, amigo, familiar que nos estás escuchando, todavía no le has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte, Cristo murió en la cruz de Calvario para que tú no vayas al infierno, sino para que vayas al cielo. Cristo derramó su sangre para que tú seas salvo y no te pierdas eternamente, sino que tengas la vida eterna y seas liberado de tanto sufrimiento, dolor, ruina y miseria que hay no solamente en este mundo, sino en el infierno. Cristo murió porque te amó y resucitó porque te quiere llevar. Así que si tú quieres que Él te lleve al cielo cuando llegue la hora, obviamente, no es que te quiera llevar ahorita, pero cuando llegue la hora, tú quieres irte al cielo, pues vas a estar preparado, porque Cristo ya te preparó salvación, redención, liberación en la cruz y derramó su sangre para limpiarte de todo pecado. Así que si quieres entregarle tu vida a Cristo, repite esta oración con el servidor. Haz esta oración conmigo. Ahora ahí donde tú estás, repite. Di así: Señor Jesús, recibo tu palabra en esta hora. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname del Espíritu Santo y fuego. Séllame con tu Espíritu. Y confieso en este día que tú eres mi Dios, que te hiciste hombre, tú eres mi Salvador, tú eres mi Redentor y eres mi Señor. Y resucitaste de los muertos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.
Gracias, Espíritu Santo. Te recibo como Señor y Salvador y recibo la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hiciste oración, Cristo entró a tu corazón. Él es tu Salvador, Él es tu Redentor. Síguete conectando jueves a las 7:30 de la noche y domingos 11:30 de la mañana en las páginas de Facebook y YouTube que se llama Comunidad Cristo para las Naciones. Pones Comunidad Cristo para las Naciones de Facebook o YouTube. Vas a entrar jueves 7:30 de la noche, domingos 11:30 de la mañana. Aleluya. Ahí nos estamos viendo en un instante, pueblo. Mande sus peticiones que vamos a orar. Hoy es día de milagros, hoy es día de prodigios, hoy es día de maravillas y hoy es día de bendición. Nos vemos en un instante y vamos a ver la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo creo, tú crees, así que juntos vamos a ver hoy la gloria de Dios. Nos vemos al otro lado en un instante. Dios les bendiga.